Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando los contenidos de la unidad número 4 y puntualmente vamos a trabajar sobre la comunicación 5 del 14. La comunicación 5 del 14, como ustedes verán, tiene un tiempo, pero bueno, hay comunicaciones que siguen vigentes independientemente del tiempo en el que se hayan realizado. A veces en otras lo que va ocurriendo es que se realizan actualizaciones, pero muchas de las comunicaciones siguen estando vigentes y por eso es que las traemos para trabajar, en este caso, en esta unidad número 4. ¿De qué trata esta comunicación? Puntualmente trata de el hacer, de las acciones, de las actividades del equipo de orientación escolar en las trayectorias educativas de los alumnos que tienen proyectos de integración, es decir, de los alumnos que tienen alguna situación de discapacidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es dar los lineamientos generales de esta comunicación, cuando la filmina pueda correr, acá está. Y también, al igual que en la clase correspondiente a la resolución 1664, vamos a mencionar el marco normativo, que es el mismo que en la resolución, pero se le suma una resolución más, que es la 7608, a modo de mención, ¿sí? Porque forma parte, porque no vamos a trabajar sobre esta resolución, porque ya hemos trabajado durante esta unidad y vamos a seguir trabajando sobre la especificidad del rol, pero sí decirles que es una resolución que eh, habla puntualmente sobre el acompañamiento a la inclusión educativa, ¿sí? Es decir, sobre la especificidad del equipo de orientación escolar en el acompañamiento o la tarea, mejor dicho, en los dispositivos educativos de inclusión. Ahora bien, vamos a continuar. Perdón, ahí está. Con lo que tiene que ver con lo más puntual de esta comunicación. Aparece planificación, ¿sí? Y aparece el proyecto integrado de intervención. Estos conceptos nosotros ya los hemos trabajado en otras unidades y ya sabemos a esta altura que el equipo de orientación escolar plasma su tarea a través, sus intervenciones a través de distintos proyectos que se describen y se enuncian en un proyecto integrado de intervención. Pero acá puntualmente lo que está señalando la comunicación es que en ese proyecto integrado de intervención, además de los otros talleres con los que trabaja el equipo, debe haber un trabajo en articulación con la modalidad de educación especial en el marco de la corresponsabilidad. Es decir, tiene que haber un espacio para trabajar con ese alumno o esa alumna y ese espacio de trabajo pedagógico en relación al aprendizaje tiene que estar articulado con la maestra de inclusión, y con la maestra del año. Y esto que parece quizás obvio, no siempre lo es, porque a veces, o en ocasiones, o con cierta frecuencia en las instituciones educativas, aquellos estudiantes que tienen su maestra de inclusión, su maestra de apoyo, su acompañante externo, bueno, queda como más desdibujada, ¿no? La tarea pedagógica y focalizada en el aprendizaje del equipo de orientación escolar. Y el equipo quizás se queda como trabajando más desde la periferia en relación a entrevistas con los profesionales que forman parte de los tratamientos de este alumno o esta alumna, con la familia, es decir, con aquellas cuestiones que son importantes y que forman parte del trabajo, pero que no es excluyente para que haya un proyecto desde el trabajo pedagógico, es decir, trabajar una vez por semana con agrupamientos flexibles, con estos estudiantes con una situación de discapacidad. Entonces la intervención es integral y estratégica, y cuando hablamos de una intervención integral y estratégica, hablamos de una intervención que tiene que contemplar las tres dimensiones. La áulica, de esto hablábamos, la institucional y la comunitaria. A veces ocurre, ¿no?, que se desdibuja, como decíamos, más en la intervención institucional y comunitaria y no en la áulica. Y por supuesto desde un posicionamiento del rol docente, porque más allá de la especificidad de la tarea que tienen los integrantes del equipo de orientación escolar, nuestro rol es docente y nuestra intervención tiene que ver con lo educativo. ¿Por qué? Porque la centralidad es el alumno y su proceso de aprendizaje. Bien.
Acompañamiento, apoyo, orientación y atención al docente, al alumno o alumna para conformar un equipo de apoyo docente. Y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la corresponsabilidad. Hablamos de un equipo que desde la corresponsabilidad y la especificidad de la tarea va a tener que realizar un acompañamiento que no es nada más ni nada menos que este dispositivo educativo de inclusión. Bien, los equipos de orientación escolar y su intervención en los proyectos de integración. Y acá puntualmente vamos a nombrar, ¿sí?, qué cuestiones tienen que ver. Es decir, ¿qué tiene que hacer el equipo de orientación escolar? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son las líneas de intervención? Antes de solicitar la intervención de los equipos técnicos de la modalidad de educación especial, se implementan las siguientes intervenciones. Es decir, esto es lo previo hasta llegar a la conclusión o a la emisión de criterio de que este estudiante requiere de este trabajo articulado y la intervención de la modalidad de educación especial, que va a ser la que corresponda a su discapacidad motora, auditiva, visual, cognitiva, etc. Trabajo áulico, esto es previo. O sea, cuando se agotan todas las estrategias que tienen que ver con este listado que vamos a mencionar, empezamos a pensar en un trabajo articulado con la modalidad de educación especial. Pero cuando hablamos de que se agote, no hablamos de una intervención de 2 meses. Quizás hablamos de un ciclo lectivo, o hablamos de un trimestre, o hablamos de 2 trimestres. No lo sabemos. O sea, no podemos dar una temporalidad específica porque cada trayectoria educativa tiene su particularidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo el trabajo, este trabajo previo con un estudiante que ingresa a primer año que con un estudiante que pasa a segundo ciclo, ¿sí? Por eso siempre el foco y la centralidad es el estudiante, su perfil de aprendizaje y su vínculo con el aprendizaje. Entonces, trabajo áulico con el alumno o alumna en el aula, trabajo áulico individual con el alumno o la alumna, en agrupamientos flexibles, pero desde un lugar más individualizado. Trabajo áulico con el grupo en general y en pequeños grupos, dentro del aula. Entrevistas con docentes de las diferentes áreas, entrevistas con la familia y entrevistas con profesionales de la salud. Una vez que agotamos todas estas distancias y un tiempo de trabajo y un dispositivo planificado que vamos monitoreando y vamos ajustando, y ese dispositivo nos marca que se requiere de, además de la articulación con la escuela especial, empezamos a avanzar hacia esa dirección. Tales intervenciones nos permiten abordar a una aproximación diagnóstica pedagógica, ¿sí? Lo aclaro porque quizás diagnóstico a veces se asocia más a lo clínico, al trabajo clínico. No, es pedagógico, por eso nuestra tarea es docente, más allá de la especificidad del rol. Es decir, una hipótesis de carácter provisorio, porque es una hipótesis que la vamos confirmando, la vamos modificando, la vamos ampliando, ¿no? En este trabajo de monitoreo, de seguimiento, de espacios de encuentro para la reflexión, para la evaluación, para el ajuste, en forma conjunta con la familia, todas estas cuestiones y aspectos que nombrábamos en la resolución 1664. Entonces, una hipótesis de carácter provisorio en referencia a la necesidad de una propuesta de enseñanza específica del alumno o a la alumna. Es decir, es donde llegamos a la conclusión de que se necesita, después de haber agotado todas las instancias y posibilidades, esta articulación con la modalidad de educación especial. Tal aproximación diagnóstica pedagógica nos permitirá definir una emisión de criterio, ¿sí?, para dar inicio a la solicitud de intervención de educación especial a través de la confección de un legajo, que en realidad legajo es un término que lo traemos acá porque así lo nombra la comunicación, pero se habla de trayectoria educativa del alumno, ¿no? Al definirse la necesidad educativa de acompañar, miren cómo van apareciendo estos conceptos estructurantes en los diferentes documentos, resoluciones y comunicaciones, y que tienen que ver con un posicionamiento en torno a la perspectiva de derecho y también a definir cómo es nuestra acción y nuestra intervención. A definirse, decía, la necesidad educativa de acompañar la trayectoria
justamente en la modalidad de educación especial, y de esta manera se elabora de forma conjunta una propuesta pedagógica individual. Es decir, hay un momento que tiene que ver con la enunciación de un proyecto de integración, que es decir, el equipo de orientación escolar organiza y pone en marcha un proyecto de integración que se va a autorizar y que a ese proyecto de integración deviene una propuesta pedagógica individual, que es la que vamos realizando año a año a medida que van transcurriendo los diferentes ciclos. El EOE desarrolla el proceso de articulación para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas. Es decir, hay un primer momento donde nosotros elevamos esta trayectoria educativa para que lo evalúe, ¿sí? La mesa de gestión, después la mesa de gestión distrital y después regional, y a partir de allí queda como consolidado y conformado que esta trayectoria escolar va a tener la articulación y el acompañamiento de la escuela de nivel y de la modalidad, ¿no? Y por qué no, si se puede, de también la asistencia de este alumno o alumna a un centro educativo complementario. Pero bueno, no nos vamos a, a poner a dar más especificidad en relación al SEC, porque es un tema que ya lo hemos tratado, pero digo, también esta posibilidad de trabajo articulado forma parte del trabajo de articulación. Pero bueno, acá nos vamos a centralizar en lo que dice la comunicación, que es, por un lado, la escuela de nivel, obviamente, desde la escuela de nivel el equipo de orientación escolar, que es la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, y la modalidad de educación especial. El EOE entonces interviene en otras situaciones también de vulneración de derechos que muchas veces se suman, ¿sí? En estos estudiantes o a estos estudiantes con otras complejidades, que tiene que ver con la comunicación conjunta número 12 de la guía de orientación para la intervención en situaciones de conflicto y vulneración de derechos en el escenario escolar. Es decir, esta garantía, ¿no?, de que no se vulnere ningún derecho también forma parte del trabajo, no tiene que ver con un trabajo que no se realiza de manera integral. Siempre es el abordaje del estudiante y su vínculo con el aprendizaje, su vínculo con sus compañeros, la convivencia escolar, y por supuesto, ante también cualquier situación que tenga que ver con vulnerar sus derechos, ¿sí? La escuela como un espacio de aprendizaje y de cuidado. Bien, el dispositivo de intervención del equipo de orientación escolar, ¿no?, este dispositivo educativo de inclusión que debe estar en el proyecto integrado de intervención, establece acuerdos. Ya sabemos que justamente toda la planificación tiene que ver con un espacio de reflexión, intercambio y acuerdo. ¿En qué marco? En el marco de las reuniones de equipo escolar básico, que se explicita en la comunicación conjunta 1 del 08, perdón, que nosotros trabajamos en la unidad número 3. Entonces, aparece como dispositivos, ¿sí?, como instrumentos del equipo, en primera instancia, el proyecto integrado de intervención, el espacio, reuniones de equipo escolar básico para establecer acuerdos interinstitucionales e intrainstitucionales de los agentes que ya mencionamos, desde y en las tres dimensiones: áulica, institucional y comunitaria. Ahora bien, las intervenciones se consignan en diversos actuados y registros, que nosotros también, esto ya lo hemos desarrollado, que tienen que ver con actas y con este legajo, que en realidad lo llamamos trayectoria escolar del alumno, ¿no? El término legajo empieza a no circular porque, bueno, quizás tiene un carácter más de marcar una diferencia, ¿no? Y en realidad todos los estudiantes tienen una trayectoria escolar desde su diversidad. Entonces, hablamos de el proyecto integrado de intervención, los proyectos de integración, la propuesta pedagógica individual, las observaciones áulicas, los informes pedagógicos y las actas. En este conjunto de intervenciones y de insumos nos movemos
frente a toda nuestra tarea en el equipo de orientación escolar, pero puntualmente acá en la comunicación estamos hablando de las trayectorias de estudiantes con discapacidad. Y de esta manera damos por finalizada la clase del día. Buenas tardes a todos.